Iminayan Waike Panaykuna y Milnayan Kakushankichis. Bienvenidos amigos a Quesguarremaininchis. Mi nombre es Edison Takuri Cabrera y en esta clase vamos a aprender el morfema ari, el interrogativo ori. Vamos a un poquito explicar. El morfema ari equivaldría en este caso a la terminación i en español. Al comienzo del morfema i en español que tiene un carácter interrogativo. Este morfema se utiliza normalmente para hacer preguntas, para buscar una respuesta de algo. Ejemplo, tenemos ahí el morfema noka. Noka, noka quiere decir yo. ¿Sí? Yo. Es un pronombre personal. Y si quisiera decir y yo, tendría que decir nokari. Nokari. Es más o menos como cuando tu abuelita no te ha repartido quizás un chiriucho, tu comidita o tu mate y dice nokari. Nokari. Y yo, siempre con un tono interrogativo. Veamos el segundo ejemplo. Kangri. ¿Y tú? ¿Y tú? Kangri. ¿Y tú? Estamos haciendo referencia al pronombre en segunda persona tú. Veamos el tercero. Pairi. Pairi. ¿Y él? ¿Y él? ¿Y qué pasaría si yo quisiera decir, por ejemplo, y mi perro? Alcoiri. Alcoiri. Mi casa, pues no podría decir y casa, ¿no? Tendría que decir y mi casa, entonces sería wasiri, wasiri, y mi casa. Muy bien. No kaikuri. Y nosotros. Muy bien, en conclusión y en resumen, el morfema ari se utiliza con fines interrogativos dentro de las construcciones en el quechua. No kawanka tupa kunanchis, tinku kunanchis kamaña, jojpiña, hasta parlarizun.